Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a empezar a hablar de un tema que se denomina el análisis de contenido, que es una de las herramientas que nos permite hacer un mejor análisis de las piezas comunicacionales. Este primer video será un poco la explicación teórica del modelo y cómo funciona, y ya en un segundo video hablaremos en particular de una herramienta de análisis ajustada a nuestras necesidades de comunicaciones de mercadeo. Bienvenidos. Hasta el momento hemos revisado si desde la planeación estratégica la comunicación está cumpliendo con los objetivos que teníamos. Además, también revisamos los fundamentos básicos del proceso de comunicación para definir un correcto mensaje. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es trabajar con una herramienta que nos permita hacer ya la medición un poco de si el mensaje que se nos está entregando es un mensaje que está adecuado o no a nuestras necesidades. Esto lo hacemos por medio de una herramienta que se denomina el análisis de contenido. Hay que hacer una claridad, y es que no es tanto una herramienta, sino más bien un método que nos permite guiar el análisis del sistema de evaluación que estamos haciendo. Para explicar este asunto del análisis de contenido, vamos a empezar haciendo un ejercicio muy simple. Voy a mostrarles 3 imágenes y cada uno de nosotros va a tratar de analizar esas imágenes simplemente a partir de lo que estamos viendo. No voy a dar mucha más información. ¿Listo? Entonces, primero, comencemos con cada una de las imágenes. Veamos primero esta fotografía. Esta es una fotografía de los Juegos Olímpicos pasados, ¿listo? Y es una fotografía bastante importante porque salió publicada en diversos medios de comunicación. Imagínense que ustedes son los llamados a ser, desde un medio de comunicación, los que están comentando en torno a esta imagen. ¿Qué podrían decir? Empecemos por el lado más fácil. Imagínense que están ubicados del lado derecho. Es decir, si ustedes son parte del lado derecho de la pantalla, o derecho de la fotografía, ¿cómo explicarían o qué dirían frente a lo que está pasando con el equipo de Egipto? Muy bien. Hubo muchos medios de comunicación que usaron esa foto para básicamente comentar lo mismo, que era impresionante que aún en un deporte como fútbol playa, un equipo como el de Egipto tuviera que jugar con ese vestido, con ese uniforme, teniendo que tapar absolutamente cada una de las partes de su piel para no exhibirlas. Básicamente, se volvió una foto que te hablaba un poco de el sistema de creencias y de la forma en la cual los que estaban al lado derecho, los occidentales, consideraban que era el sistema de creencias o la forma en la cual se trataba a la mujer desde el otro lado de la cancha. Ahora ubíquense al lado izquierdo de la cancha. Piensen que ustedes son parte del equipo de egipcio o de los medios de comunicación egipcios y lo que van a hacer es tratar de explicar lo que están viendo en el equipo alemán, al lado derecho de la cancha. Les cuento que distintos medios de comunicación del mundo árabe, precisamente lo que hicieron con esa foto era comunicar la forma en la cual, para sus ojos, los occidentales consideraban a la mujer. Y básicamente mostraban cómo era una exhibición completa y una cosificación completa, porque incluso para un deporte como este que estaban practicando, hacían que ya prácticamente estuviera sin ropa practicando el deporte. ¿Listo? Como nos damos cuenta, la misma fotografía puede ser sujeto de 2 análisis muy distintos, que dependerán específicamente del punto de vista desde el cual está parado, pues el intérprete o quien está haciendo el análisis. Veamos otro ejemplo de esto mismo. Mismos Juegos Olímpicos, en este caso, maravilloso una foto, en el cual observen las banderas que están luciendo ambas chicas. Estamos viendo efectivamente a 2 deportistas de Corea, cada una de Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Perfecto? El simple hecho de ver las banderas cambia un poco la lectura, porque una foto que quizás no tendría mayor significado o mayor poder, cuando tú ves que de repente tienen ambas las banderas de los equipos de Corea, ves cómo simplemente las fronteras se vuelven un mito. Claro, estoy diciendo eso desde nuestra lógica y de nuestro esquema de análisis. Pero observen cómo puede cambiar simplemente por ver un par de elementos dentro de la imagen que estamos viendo. Como si notamos ese par de elementos puede cambiar la sutileza de la lectura. Veamos un tercer ejemplo. Este caso para mí siempre ha sido un caso bastante divertido. Básicamente estamos observando a la misma chica en 2 situaciones con 2 presidentes diferentes. No hace falta hacer un análisis muy profundo para simplemente leyendo su cara darse cuenta que la situación es un poco diferente.
Lo que acabamos de ver con esas imágenes es que somos capaces de crear un sistema de análisis para ellas prácticamente de la nada. Por ende, cualquier persona podría crear su propio sistema de análisis y por ende una pieza que a una persona le parezca buena, quizás a otra persona que la esté evaluando, pues no le pareciera buena porque simplemente su esquema es diferente. Eso es el gran poder de la herramienta del análisis de contenido, porque nos permite crear un método más estándar, más que nos permita siempre evaluar las piezas bajo unos criterios que sean similares. Más adelante hablaremos de esos criterios en particular enfocados en el cuento del mercadeo o en el mundo de las comunicaciones de mercadeo. Pero por ahora tenemos que empezar pensando en términos más generales. ¿Cómo podría crear yo una herramienta para medir esto? Básicamente para eso debemos considerar varios pasos. Veámoslos a continuación. El método entonces, cuando uno va a crear su propio esquema de análisis de contenido, consiste en tener 4 puntos claves. El primero, ¿qué queremos medir? El segundo, ¿cuáles son las posibles respuestas a esa medición? El tercero, ¿cómo se va a medir eso que acabamos de medir, o que queremos medir más bien? Y el último punto es, ¿a quién le vamos a compartir esa información o a quién le interesa esa medición que estamos haciendo? Ese es el método genérico para la creación de los análisis de contenido. En este caso tenemos que aplicarlo en función comunicacional. Pero entonces veamos cada uno de ellos con un poquito más de detalle. El primer punto, ¿qué se quiere medir? ¿Qué significa eso? Lo primero hay que explicar las variables, es decir, el qué se quiere medir. Uno a veces comete el error de decir, es que yo quiero medir, por ejemplo, qué tan bonita es la pieza. Perfecto, pero para ser capaz de medir eso, lo primero que hay que definir es qué significa que sea bonita. ¿Cómo se define lo bonito, la belleza de algo en particular? Si no eres capaz de explicar la variable que quieres medir, aún no tienes clara la variable a medir. Entonces, tengan siempre cuidado con ese primer punto. La explicación de la variable, el primer paso, tiene que incluir, tiene que ser la explicación de eso que queremos medir. El segundo paso es la explicación de la categoría. Es decir, bien, ya sé que lo que quiero medir, ahora la pregunta es cuáles son las posibles escalas o las posibles respuestas que tiene eso. Y para eso debemos considerar cuáles son las unidades de medida. Puede que sean asuntos binomiales, es decir, que simplemente tengan un sí o un no como respuesta, pues dos opciones, o que en realidad tengan una escala de asuntos, o una escala de variables, de niveles sobre lo que queremos medir. Por ejemplo, si lo que queremos decir es, en la comunicación aparece mi logo, eso es un asunto binomial, sí o no. Es diferente a cuánto tiempo aparece mi logo dentro de la comunicación, que eso ya tendría una escala de medición. ¿Me hago entender? Entonces, cuando definimos el segundo paso, es decir, las categorías de medida, ya tenemos que ser capaces de decir cuáles son las posibles unidades de medida que tenga esto. Tercer punto, crear criterios de medición que sean adecuados al receptor. Digamos que dijimos que lo que queremos es medir la belleza. ¿Perfecto? Perfecto. ¿Qué herramientas existen para medir la belleza? ¿Cuáles van a ser las herramientas para recoger esa medición que queremos? ¿Va a ser simplemente observación? ¿Va a ser simplemente por la cara que pongan las personas? Recuerden que no solamente trata de medir la belleza, sino también de la definición que tengamos de ella que nos permite definir con mayor claridad o entender con mayor claridad cuál va a ser la herramienta. Pero ese es el tercer punto fundamental. Muy bien. Y el cuarto punto fundamental del que estamos hablando es, una vez tenemos eso, tenemos que procesar la información para entregársela a la persona que sea la persona que lo necesita. Si quien lo necesitamos somos nosotros mismos, pues simplemente cuando hacemos el análisis ya quedamos con una suerte de matriz o de lista de chequeo sobre los factores principales. Pero si estamos trabajando para otra área particular, pues es importante tener claro qué es la información que le tenemos que entregar a dicha área. Estos 4 puntos que acabamos de ver nos permiten crear las herramientas o el proceso para evaluar cualquier pieza. Bueno, en realidad le permiten a cualquier persona crear su propia herramienta para medir. Y esto puede ser algo bueno o algo malo, porque los resultados de cada herramienta pueden ser muy distintos. Para ilustrar esto, quiero mostrarles unos ejemplos, una serie de ejemplos sobre cómo se pueden medir distintas piezas y la tarea de ustedes ahí es darse cuenta si eso podría funcionarles a ustedes de cara a su labor en cargos de mercadeo o en la gerencia de mercadeo directamente. Entonces, veamos algunos de esos ejemplos. Este primer ejemplo es con una publicidad muy importante en la historia, ganadora de muchísimos premios diferentes de publicidad, que es una publicidad que se hizo para el Volkswagen Golf GTI hace un montón de años ya. Y la publicidad se denomina Maldito Coche. En un link que les voy a dejar dentro del video pueden ver el análisis completo que hacen de esta pieza. Y
juzguenlo ustedes mismos y con ese análisis a ustedes les parece que es un buen análisis para una persona que trabaja en mercadeo. Así que por ahora les recomiendo pausen el video, leen un poquito del análisis, observan la pieza que es absolutamente hermosa y luego continuamos viéndolo. No, en serio, ánimo, se puede. Dale, yo los espero aquí. Pausen y ahorita volvemos. Vamos a repetir el ejercicio, pero esta vez con otra pieza. En este caso es un análisis simplemente de un fotograma, es decir, de una captura de pantalla de un comercial mucho más largo. En este caso es una tesis de grado hecho por un par de profesionales de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, que hicieron básicamente un análisis de todo el comercial, casi que cuadro a cuadro. Aquí les voy a dejar también el link para que lo miren y me dicen si ese análisis les parece útil para ustedes o no. En este caso le pueden dar una ojeada un poco más superficial, a diferencia del pasado que era bastante breve y fácil de mirar. No, en serio, los espero. Pausen el video, vayan, lo miran y vuelven acá. Existen otras formas de analizar. Por ejemplo, cuando uno crea un análisis de contenido podría basarse, por ejemplo, en un esquema de análisis de metáforas, en lo cual lo que hiciera sería observar si las metáforas que estás construyendo son poderosas. Más adelante en el curso hablaremos un poco, en el curso de estos videos hablaremos un poco sobre eso. Pero este es un caso precisamente de un análisis por construcción de metáforas. Volvo, la empresa que históricamente ha trabajado sobre el tema de seguridad, muestra esta bellísima pieza, en la cual encuentra un elemento que socialmente refuerza aquel concepto. Si recuerdan, cuando hablábamos del proceso de comunicación, decíamos qué quiere transmitir la marca, socialmente qué cosa representa eso, luego los uno y una vez los he unido por medio de la creatividad, saco una nueva pieza comunicacional. Este caso hace precisamente eso. Muestra una nuez, un elemento duro, firme, resistente, un caparazón maravilloso para contener el fruto y dentro de él incluso una nuez, es decir, una nuez dentro de una nuez. La pieza simple no dice nada, pero cuando tú ves el logo de Volvo en ella, se maximiza su simplificado. Claro, esto implica que es una pieza que hay que mirar con cuidado, porque si el receptor no conoce el concepto de seguridad, no va a entender la pieza. Pero si el concepto ya es conocido, la pieza se maximiza de manera maravillosa. Otro tipo de análisis, por ejemplo, es el análisis situacional. El análisis situacional lo que hace es que evalúa el contexto situacional cuando vamos a ver una pieza. Este caso, por ejemplo, es de Chipotle, una marca de comida mexicana, de un restaurante de comida mexicana en Estados Unidos, que decidió hacer una publicidad que, bueno, ¿cómo decirlo? Tuvo bastantes problemas, porque evidentemente toca un tema sumamente sensible y no lo toca de la mejor manera. Hay otros que han hecho lo mismo y han aprovechado un momento situacional para hacer una comunicación mucho mejor. Un muy buen caso de eso es este. Skittles, una suerte de, para los que no conocen, una suerte de Sparkies con un montón de grajeas de colores diferentes, con literalmente todos los colores del arco iris, en algún momento decide hacer una publicidad completamente blanca y negra. Motivo: el desfile del orgullo gay. Así que para no pelear y para no quitarle los colores a los que estaban desfilando por el orgullo, deciden quitarse ellos mismos los colores y sacar esta publicidad. En el contexto situacional es una pieza absolutamente maravillosa la que hicieron en aquel momento. Como vemos entonces, hay muchas formas de hacer estos análisis. En el siguiente video vamos a comenzar a hacer ya un análisis particularmente para el mundo de mercadeo. Normalmente, les adelanto, las empresas cuando quieran hacer análisis suelen medir básicamente dos factores. El primero es la recordación de la pieza publicitaria y el segundo tiene que ver con la intención de compra. Esos factores no son malos factores, evidentemente, pero deberíamos buscar una serie de factores adicionales. Así que en el próximo video vamos a ver algunos de los posibles factores que podrían funcionar y que nos permitan hacer un análisis de contenido mucho más enfocado a las disciplinas de mercadeo. Nos vemos pronto.